Buenas tardes, jóvenes. Pues iniciamos el módulo 2, sesión 1, neoliberalismo, crisis de la relación salarial y sus principales consecuencias en el mundo del trabajo. Vamos a iniciar esta sesión viendo algunos de los factores de las transformaciones del mundo del trabajo y la crisis en la que se encuentra. El primero de este factor, por su importancia, es el neoliberalismo. Pero, ¿qué es lo que tenemos por neoliberalismo? El neoliberalismo se orientó a restablecer las condiciones de acumulación de capital y restaurar el poder de las élites económicas. En el momento que surge, alrededor de los años 80, finales de los 70, el mundo económico estaba enfrentando una crisis fuerte en la acumulación de capital por caída de la tasa de ganancia. Entonces, el neoliberalismo aparece como una doctrina o como una ideología política económica contraria a lo que se venía practicando, que era el keynesianismo. La diferencia principal entre el neoliberalismo y el keynesianismo es que este último tenía entre sus características más destacadas la presencia de un Estado interventor que procuraba el pleno empleo, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, que actuaba también como árbitro de las relaciones capital-trabajo para mantener la paz y la tranquilidad y que intervenía en la política industrial y mediante el gasto público apoyaba la salud y la educación de las mayorías. Estos eran las principales características del keynesianismo y que con la aparición del neoliberalismo todo esto cambió. La globalización es el otro factor que también trajo transformaciones muy importantes en el mundo del trabajo. Ese es otro de los factores. Y por globalización estamos entendiendo ese proceso que busca y procura el libre tránsito geográfico del capital, de las empresas y los procesos productivos y comerciales. No así de la fuerza de trabajo que, por motivos laborales, también están buscando moverse, pero esta encuentra límites importantes a su libre circulación. Así vemos que la migración laboral es vista como un problema indeseable para los países destino, que argumentan que los migrantes ocupan puestos de trabajo y también se sirven de algunos servicios públicos en detrimento de sus ciudadanos. En realidad, la migración laboral es un problema complejo de variadas aristas, tanto para los países expulsores como para los receptores. Por ejemplo, estudios empíricos demuestran que los puestos de trabajo ocupados por la población migrante corresponden a los de menor salario, a los más duros, sucios y peligrosos que la población nacional no quiere realizar. Pues para los países expulsores, la migración laboral es una grave problemática social de carácter ambivalente, pues si bien las remesas constituyen una importante fuente monetaria para el mantenimiento y bienestar de las familias de los migrantes, los costos sociales que trae consigo son graves. Algunos de estos son la alta mortalidad y vulnerabilidad ante la delincuencia en momentos del trayecto migratorio. Todos hemos escuchado, sabido por la prensa y por las noticias cómo los migrantes, en el caso de México, los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos, todas las penurias que pasan en el trayecto
hacia allá y cómo en muchas ocasiones estos pues son asaltados, son vejados o incluso muertos en este trayecto y pues ya no llegan a su destino. Pero además de esto, pues las familias se fragmentan, se descomponen, los hijos son abandonados. En algún momento sería interesante discutir los pros y los contras de la migración laboral, para el caso de México, que dicho de paso afecta de forma diferencial a las personas en razón de sus características sociodemográficas. O sea, no es lo mismo ser una mujer que un hombre joven o grande de edad, indígena. Pues todo esto pesa mucho a la hora de la migración. Sería bueno, pues, tal vez tener la oportunidad de discutir un poco esto más adelante. Otro de los factores, como les decía, que, que tuvieron mucho que ver en las transformaciones del mundo del trabajo es el cambio de modelo económico. Bien, pues si el neoliberalismo es el sustento ideológico de la globalización y esta, a su vez, el proceso para conseguir que todo esté en todas partes, como dijimos anteriormente, el cambio de modelo económico es una de las acciones para que esto suceda. Así vemos que a mediados de los 70 y con más fuerza en los 80 se fue dando en los diversos países del mundo que abrieron las fronteras nacionales y a las importaciones bajo el imperativo del libre mercado. Entonces aquí hubo un cambio de modelo económico eh, que, por ejemplo, para el caso de México llevaba varias décadas de crecimiento basado en el modelo de sustitución de importaciones y después a inicios empieza a abrir sus fronteras en los años 80 mediante la firma de tratados comerciales y en 1994 alcanza su mayor apertura con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que en ese momento era el país con mayor poderío económico. Entonces, esta firma del TLC que hace México lo hace con Estados Unidos y Canadá y con eso pues entra de lleno a lo que se le conoce como la globalización económica. En resumen, el cambio de modelo de sustitución de importaciones por el de la apertura a las exportaciones implicó, por una parte, la eliminación del proteccionismo a la planta productiva y por la otra, la apertura de sus fronteras a bienes y servicios para competir en el mercado nacional. Durante esta etapa se vio que muchas empresas no pudieron enfrentar esta abrupta competencia y desaparecieron, mientras que otras, a fin de hacerse productivas y competitivas, implementaron procesos de reestructuración productiva que ajustó el espacio del trabajo y las formas de trabajar, como también veremos más adelante. Otro de los factores son la aparición de nuevas formas de producir y trabajar. Pues sí, la estrategia competitiva del gran capital en busca de disminuir sus costos de producción a fin de aumentar su competitividad reviste varios modelos con algunas similitudes. Podemos estas modalidades de nuevas formas de trabajar. Entre estas modalidades está la deslocalización, también llamada desterritorialización productiva, que básicamente consiste en la reubicación de plantas productivas hacia países de menores costos por mano de obra abundante y barata, así como también por incentivos fiscales de tales países que buscan atraer inversiones extranjeras directas para crear empleo. El problema es la calidad del empleo que van creando, que generalmente es menor
es de menor calidad y con restricciones fuertes a la organización sindical. Sin embargo, pues también hay que señalar que mucho de este empleo se crea en países de condiciones económicas pues más pobres, económicamente débiles, y entonces lo que aparece que estas empresas están ofertando en cuanto a empleo, pues es mejor que los empleos que se generan en este país que recibe a estas empresas. Acá, por ejemplo, la película que les pedimos que vieran, la de la fábrica americana, vemos cómo este es un ejemplo de esta fábrica coreana que se va a instalar a Estados Unidos y toda la problemática que se genera a su alrededor. Entonces, eh, uno de esos problemas fuertes pues es la cuestión de las culturas y cómo las formas de trabajar pues son diferentes entre los países. Sin embargo, hay muchos casos exitosos, o al menos eh, para las empresas que están buscando abatir sus costos laborales, la modalidad de llevar sus empresas de un país a otro de menores costos laborales, pues ha sido exitoso, ¿no? Otra modalidad es la fragmentación de la producción. Eh, Así, uno de las formas más conocidas de esta es el de la industria maquiladora de exportación, en la que se envía a otro país de menores costos una etapa o una parte del bien que hay que producir, se envía para su elaboración o para una tarea específica. Entonces, eso es lo que hacen en muchas de las industrias, en la industria maquiladora, para posteriormente ensamblar en otro país. Incluso en muchas ocasiones hay una tercera subcontratación de, de estas plantas hacia talleres locales, en ocasiones que son talleres clandestinos. Cada vez que la planta se aleja de la matriz, o sea, en cuanto a subcontrataciones, o sea, está la planta matriz, que subcontrata a otra para elaborar una parte del proceso, este, esta a su vez subcontrata a otra, también para hacer una tarea específica, por ejemplo, un bordado. Y mientras más se aleja de la matriz, el establecimiento, la mano de obra suele ser más barata y desprotegida. Aquí, pues también tenemos varios ejemplos que espero que el día del cierre de este módulo les podamos compartir en esa sesión, en la última sesión de este módulo. Hay otra forma, es otra variante que se llama la externalización productiva. Como les decía, es una variante de estas modalidades. Aquí se subcontrata muchas veces de manera local, o sea, no es entre países, sino generalmente es de manera local. También se subcontrata parte o tareas específicas del proceso productivo a otros establecimientos o trabajadores a domicilio. También puede ser directamente con trabajadores a domicilio, ni siquiera es otro establecimiento. También hay talleres. De esta manera, los costos de mano de obra disminuyen, pues al no ser sus subordinados, o sea, al no ser sus trabajadores asalariados, pues se libran de los gastos de protección social, de los gastos de antigüedad y todos los derechos que le corresponden a los trabajadores asalariados. De esta manera se evaden. Cada vez que hablamos esto, me viene a la mente un capítulo del libro, de un libro del italiano Saviano, Roberto Saviano. El libro
intitulado Gomorra, tiene un capítulo que se llama Angelina Jolie. Este capítulo está dedicado a describir el trabajo a domicilio, realizado en la clandestinidad para las grandes firmas italianas de alta costura. Saviano relata el caso de Pascual, que sin saberlo confeccionó a la medida el traje que lució Angelina Jolie en la entrega de los Óscares, solo que él nunca lo supo, o sea, antes no lo supo. A él solo se le informó que la pieza iba a América. De casualidad, él vio la televisión donde estaba la entrega de los Óscares y vio a Angelina vestida con su obra. Y eso es algo que Saviano describe muy bien cómo le afectó a Pascual, porque pues él nunca lo pudo contar, y si lo contaba pues él pensaba que nadie le iba a creer, pero él en su hogar, en su domicilio, confeccionó el traje, o confeccionaba trajes muy caros y para firmas italianas de alto renombre, de alta costura, y que se hacían de manera clandestina completamente, ¿no? Bien. Otro de los factores de transformación es el acelerado desarrollo científico tecnológico. Pues para que todas estas modalidades que acabamos de ver, de fragmentación, de la producción, de el establecimiento de industrias maquiladoras, la llevada de las plantas de un lugar a otro, pues para que todo esto pudiera funcionar, era necesario que las empresas utilicen los adelantos del desarrollo científico y tecnológico. O sea, todo esto funcionó gracias al desarrollo de las tecnologías de información, comunicación y transporte, que fue lo que hizo viable estas formas de trabajar y cumplir al mismo tiempo con los requerimientos de producción, calidad y plazos de entrega, ¿no? Aquí, por ejemplo, los plazos de entrega son súper importantes, y todo esto se podía monitorear y controlar a través de las nuevas tecnologías de información y de comunicación, ¿no? O sea, desde la planta matriz o desde un país hacia otro se podía monitorear la etapa, el avance que tenían las tareas encomendadas o las tareas encargadas en otros establecimientos que se encontraban en otros países, ¿no? Pero el alcance de las nuevas tecnologías va mucho más allá. Este es uno nada más de los usos que se les ha dado en el ámbito productivo, pero hay otros, muchos más, ¿no? Puede llegar a ser un excelente mecanismo de control y vigilancia sin necesidad de la supervisión directa que tanto problema de personal causa. También sirve para intensificar y obligar a la realización de más de una tarea al mismo tiempo. O sea, aquí es cuando la máquina es la que marca el ritmo de la producción y, y todas las etapas y las tareas que se requieren para hacerlo. Pues esto solamente por señalar algunos. En realidad, acá nada más quiero señalar esto de manera muy general, porque hay un apartado en el módulo 3 donde veremos con detalle desarrollo tecnológico y su incorporación al mundo del trabajo y de la producción. Bien, otro de
los factores, y aquí si ustedes se dan cuenta hemos ido bajando de niveles hasta primero el ámbito macro y luego el ámbito meso, y ahorita ya estamos en el ámbito micro, o sea, es el ámbito de la producción de los procesos de trabajo. Aquí, en este ámbito, el factor de gran importancia que incidió en las transformaciones del mundo del trabajo es el cambio de modelo productivo. Al igual que el tema de las nuevas tecnologías, el cambio del modelo productivo como factor de cambio del mundo del trabajo es un tema largo y controvertido por los efectos que genera en la naturaleza del trabajo, en las condiciones de desempeño, la retribución, el desgaste de la fuerza de trabajo, pero también son temas centrales del módulo 3 y ahí los vamos a ver con mayor detalle. Acá solamente lo quería comentar. Ahora bien, eh, ¿qué es el neoliberalismo? Vamos a ver, vamos a regresar un poco a lo que ya habíamos señalado del neoliberalismo y verlo con un poquito más de detalle. El neoliberalismo, pues como les decía, es una teoría, una forma de pensamiento eh, que se sustenta en la libertad individual, o al menos esos son los valores que dice tener, que se sustenta en la libertad individual y la dignidad, que fue bien recibido desde mediados de los años 70, porque se acababa o sea, después de una efervescencia revolucionaria en los 60. Entonces, por eso fue bien recibida, porque pues ante los intentos comunistas, pues se veía o sea, decía que afectaban a la libertad de las personas. Entonces el neoliberalismo aparecía como un pensamiento que buscaba la libertad individual y la dignidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces decíamos, el neoliberalismo es el sustento político, ideológico de la globalización. Pone al mercado en el centro de la actividad, pero es el mercado con su mercado puro y perfecto, un mercado libre y que nada más que nada promueve la libertad del comercio. El otro punto es que este, aquí pasó algo. Bueno, y que también en esta perspectiva el Estado deberá de apoyar los intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías multinacionales y el capital financiero. El neoliberalismo busca atraer toda la acción humana al dominio del mercado, o sea, actividades que anteriormente estaban fuera del mercado, como por ejemplo las actividades del cuidado que se hacían en el seno de la familia, es como un ámbito privado. Pues empiezan a salir de allá, de este ámbito privado, y entonces son servicios que se empiezan a ofertar en el mercado. Entonces, todo se convierte en susceptible de compra y venta, o sea, se vuelve mercancía, ¿no? Entonces, el neoliberalismo limita por otro lado, la intervención del Estado en la economía nacional, o sea, la injerencia del Estado en la política industrial, eh, como árbitro de las relaciones capital-trabajo, como dueño de empresas estatales, todo esto, desde el neoliberalismo, se va eliminando, no es algo que a diferencia del keynesianismo, pues en el neoliberalismo se rechaza, ¿no? Eh, y el otro punto es que en el neoliberalismo
hay una cuestión en que lo permanente se va cuestionando y todo se quiere convertir en temporal, ¿no? O sea, lo temporal sustituye a lo permanente. Aquí, pues nada más quería comentarles que hay un estudioso sobre estos temas, Bauman, que es muy, muy interesante y muy leído, que él habla precisamente de lo líquido para nombrarlo temporal en diferentes ámbitos, como el trabajo, como la familia y como las relaciones. Hoy él habla, por ejemplo, de las relaciones líquidas, eh, aduciendo precisamente eso, que no son ya, perdieron su carácter de permanente y ahora son temporales y por lo mismo muy, muy, muy líquidas y que se esfuman, ¿no? O sea, se nos va de las manos. Y lo mismo pasa en los ámbitos laborales y en los ámbitos familiares también, ¿no? Las acciones las acciones más importantes del neoliberalismo se plasman, bueno, estas acciones, en la privatización de las empresas públicas, o sea, recordemos, por ejemplo, el caso de México, cuando empieza todo este pensamiento neoliberal a internarse en la actividad económica, en cómo se empiezan a privatizar todas las empresas públicas, eh, Teléfonos de México, Aceros de México, AMSA, fueron innumerables empresas que se fueron privatizando este, como parte de esta perspectiva neoliberal que se introdujo a la actividad económica y, y también a todo el entramado social, ¿no? Otra de las acciones, como también comentamos anteriormente, es la atracción de la inversión extranjera directa. Entonces se abren las fronteras al capital internacional mediante la inversión extranjera directa, pero no solamente se le abren las fronteras, sino que se les ofrecen y se les dan incentivos para venir a instalarse en el país. La justificación era que mediante estas empresas crearían empleo en las diferentes zonas del país. Primero, pues solamente, bueno, era otro programa un poco diferente, el de la frontera norte, que empieza a recibir empresas maquiladoras de exportación desde mucho antes, mediante el programa Bracero, pero posteriormente, con el neoliberalismo por los años 80, entonces otros espacios, otros territorios del país empiezan a recepcionar inversión extranjera directa vía maquiladoras y se empieza a hacer importante este programa en el país, sobre todo en los años 90, o sea que empieza desde finales de los 80, todos los años 90 fue muy importante y en el año 2000 viene una crisis fuerte de la industria maquiladora de exportación. El otro punto es la eliminación del proteccionismo comercial. Como les había comentado, el proteccionismo comercial era una práctica del sistema del modelo de producción, o sea, del modelo económico de sustitución de importaciones. Entonces se protegía lo que era la planta productiva del país, este, y, y estaban cerradas las fronteras a la competencia de otros productos de otros países, pero cuando viene la firma de los tratados comerciales y el TLC en el 94, se abren las fronteras nacionales y entonces las empresas nacionales, los productos, las empresas nacionales empiezan a competir en el mercado con los productos de otros países, ¿no? Entonces es esta apertura de fronteras, hay una desregulación por ejemplo, en el uso de la mano de obra, y entonces se empieza
esto a desregular, porque el Estado también se aparta de su función de árbitro entre el capital y el trabajo y permite y incluso fomenta en algunas partes esta desregulación de la mano de obra para hacerla más barata y que los capitales se sintieran atraídos a invertir en, en nuestro país. También hay un abandono de la protección social a cargo del Estado, o sea, hay una privatización de la seguridad social, ¿no? Antes de esto, el Estado tenía algunos lugares de atención a la salud, como los hospitales o de Coplamar, por ejemplo, y después poco a poco fueron privatizando todo lo que es la seguridad social, o sea, cuestiones de educación y de salud se fueron privatizando. Eh, en fin, hay algo que el, el geógrafo David Harvey, que es uno de los que ha estudiado esta cuestión del neoliberalismo, señala como la destrucción creativa. Se refiere él a que se produce esta llamada destrucción creativa porque se eliminan los marcos y los poderes institucionales previamente existentes, las relaciones sociales, las formas de trabajo, las combinaciones tecnológicas, la protección social, las formas de vida y de pensamiento, las actividades de reproducción, los vínculos con la tierra. También esto es un punto muy importante y que posteriormente dio también pie a diferentes problemáticas. El artículo 123 con la reforma del artículo 123 que libera la comercialización de la tierra y incluso él señala que también con los hábitos del corazón, que me imagino que se refiere más que nada a estas relaciones efímeras que señala Bauman. Bien. ¿Qué pasa entonces en el mundo del trabajo? Ante este contexto que hemos ido viendo de cómo se implementa, por ejemplo, en el caso de México, que se va adhiriendo a los postulados del neoliberalismo y abre sus fronteras, cambia su modelo económico de sustitución de importaciones hacia la apertura de las fronteras y todos los otros elementos que hemos visto, el desarrollo científico-tecnológico, los cambios en el modelo en el modelo productivo o en el sistema productivo, de un modelo rígido a otro modelo más flexible. Todos estos elementos tienen repercusiones en el mundo del trabajo. ¿Y cuáles son las principales repercusiones? Por un lado, la pérdida y escasez del empleo. Se habla de que fue a causa de la tecnología que se eliminaron puestos de trabajo, aunque también hay que decirlo, la tecnología creó otros puestos anteriormente inexistentes, pero esta pérdida de empleos no se refiere solamente a los perdidos por la tecnología, sino también porque el funcionamiento de muchos procesos productivos ya no necesitaban a trabajadores de tiempo completo. Entonces empezaron a contratar por horas o por mediodía, por medias jornadas. Entonces, lo que era el empleo de tiempo completo como existía anteriormente se fue desapareciendo. Incluso algunos estudiosos hablaban del fin del trabajo. En realidad no se estaban refiriendo al trabajo, sino al empleo, porque es el empleo el que fue desapareciendo, pero el empleo como lo conocíamos anteriormente. Entonces, autores como Rifkin, que hablaban del fin del trabajo a causa de las nuevas tecnologías,
pues después esto fue muy cuestionado y se dio cuenta de que en realidad lo que estaba desapareciendo no era el trabajo, era el empleo, el empleo de tiempo completo y protegido, que era el que existía, sobre todo en los países llamados desarrollados, pues en México este empleo asalariado, estable y protegido, en realidad era solamente un segmento que se podía ubicar en, en los establecimientos de gobierno, en los establecimientos públicos y en algunas grandes empresas manufactureras, ¿no? El grueso del empleo en México y en los países latinoamericanos pues está en las pequeñas y medianas empresas, en las empresas micro, o el trabajo lo encontramos en la informalidad, este, y no es trabajo, o en la informalidad y como trabajo por cuenta propia, entonces no es trabajo asalariado. Sin embargo, en los países desarrollados sí se vio esta pérdida de empleo de la que se habla, ¿no? Otra de las repercusiones importantes es la extensión de la precariedad laboral, y por precariedad laboral estamos hablando pues de toda este deterioro del empleo, de las condiciones de empleo y sus consecuencias más importantes, o sea, cómo esta precariedad lleva a las personas a la incertidumbre, eh, laboral y a la inseguridad, porque como vamos a ver un poquito más adelante, los contratos de trabajo, por ejemplo, ya salen con fecha de caducidad y no son de empleo indefinido como anteriormente había, ¿no? Ese es uno, por decir nada más. Se incrementa la informalidad, o sea, ante todas estas personas que van perdiendo su empleo, se incrementa la informalidad, o sea, porque pues de algo tienen que vivir y entonces se meten en actividades, a trabajar en actividades por cuenta propia o en la informalidad. Todo esto también trae consigo mayor pobreza y desigualdad social. Se han hecho estudios muy interesantes de cómo la pobreza se fue extendiendo a partir de la implementación del neoliberalismo en los países latinoamericanos y cómo también la desigualdad social se ha profundizado, pero en serio, ¿no? O sea, cada día, a partir de este modelo neoliberal que va llegando a estos países, la desigualdad social se va profundizando porque pues los ricos se van haciendo más ricos, pero menos, y la masa de la gente pobre cada día va creciendo, la cantidad más que nada va creciendo, y entonces cuando vemos la distribución entre, entre pobres y ricos o se ve que cómo se ha profundizado la desigualdad social, ¿no? También otra de las repercusiones es la crisis que se desata en la educación, la crisis de la educación y del empleo como formas de ascenso social. Durante muchos años, las generaciones pues, anteriores eh, tenían y la consigna, la creencia, y también pues muchos lo pudieron hacer así, pues de estudiar, de hacer estudios universitarios o estudios pues incluso de profesores, a nivel de profesores o de técnicos, y con eso pues conseguirse un buen empleo y de ahí poder conseguir un ascenso social, ¿no? O sea, eran así como que los caminos del ascenso social, la educación y el empleo. Pero pues con estos nuevos sistemas de trabajo,
con nuestras condiciones, la desregulación, los cambios en la ley laboral, y todo lo que vino con el neoliberalismo, pues esto se pierde. Y ahora vemos que uno de los grupos que sufren mayores niveles de desocupación o de desempleo son las personas con mayores preparación, porque pues muchas veces no tienen cabida en las empresas, la estructura productiva no los necesita y y pues son los que sufren mucho desempleo, ¿no? O sea, contra lo esperado. Y desde luego, pues desempleados no, no pueden pues conseguir el ascenso social, ¿no? Hay una ruptura también, otra de las repercusiones, hay una ruptura de colectividades y fomento al individualismo. Esto es parte de lo que es el neoliberalismo, que recordemos como dice que respeta y quiere la libertad de las personas y su dignidad, y se les nos incita a todos en el marco del neoliberalismo a responsabilizarnos del éxito que tengamos en el mercado de trabajo, en los estudios, en nuestras vidas, pues al margen de las condiciones estructurales, ¿no? Y entonces, pero todo esto también viene a romper con lo que eran las colectividades, como por ejemplo en el caso de los sindicatos, porque se está fomentando el individualismo, o sea, las, los salarios bajo esta perspectiva, los salarios pues se van, se van definiendo de forma individual porque hay, hay bonos o incentivos al mérito, al esfuerzo que los trabajadores hagan, y entonces pues cada quien tiene ingresos diferentes, pues propios y diferenciados de sus compañeros, entonces pues no les interesa hacer equipos, pero además se ponen descrédito los sindicatos, y entonces la afiliación sindical cae mucho en el marco del neoliberalismo, ¿no? A cambio de ello, se fomenta el emprendedurismo como una de las vías más seguras pues, de alcanzar, de conseguir un buen trabajo, pero además de acuerdo a lo que nosotros queremos, de gozar de tiempo para nosotros y de tener los recursos monetarios suficientes a través del emprendedurismo, ¿no? Entonces aquí eh, se hace un llamado pues a las personas pues a desarrollar ese espíritu emprendedor como una forma de procurarse ocupación y sin la intervención para nada del Estado. Se responsabiliza a las personas de su éxito y también ha sido uno de los mecanismos más eficaces para que las personas pues se autoexploten, porque en miras de obtener mayores ingresos, mayor éxito y todo, pues la gente eh, pues se autoexplota y entonces ya no se necesita la coerción eh, que anteriormente se utilizaba con los trabajadores para trabajar más, sino que son las mismas personas, los mismos trabajadores quienes deciden autoexplotarse para tener mayores recursos y mayor éxito en sus carreras. Eh, la otra repercusión, la última que aquí les pongo, es la pérdida de protección social, porque pues poco a poco se va perdiendo esa protección social que gozaban los trabajadores como fruto de las luchas sindicales de muchos años. Sin embargo, a partir del neoliberalismo o de la implementación de pues hay cambios en la legislación laboral, eh, se van permitiendo cuestiones que incluso ahorita vemos que se han ido
como que echando para atrás, como es el caso de la subcontratación, el outsourcing, que, que funcionó como empresas encargadas de proporcionar fuerza de trabajo a otras empresas. ¿Sí? Entonces, de esta manera se evaden muchos de los derechos laborales, y los trabajadores se les contrata ya no mediante contratos colectivos de trabajo, sino al contrario, sino que son una cuestión como contratos mercantiles, y estas empresas que subcontratan, pues se las dan a otras empresas que los ocupan en sus establecimientos, pero sin reconocerlos como trabajadores propios, y por lo mismo sin derechos a, este, a los derechos, o sea, sin derechos a muchas de las cuestiones garantizadas en la Ley Federal del Trabajo, y que son obligatorias para que las empresas cumplan con sus trabajadores, como el caso del reparto de utilidades, vacaciones, protección social, servicio médico, prestaciones. este, entonces, ahí está caída en la protección social de la clase trabajadora. Pues a todo esto que hemos estado señalando, viene el punto importante de esta sesión, que es la crisis de la relación salarial, que ante todo lo que ya dijimos, que ya señalamos, vemos que esta crisis de la relación salarial, que pueden ustedes encontrar en numerosos artículos, si ustedes lo ponen en internet, crisis de la relación salarial, se van a encontrar con una cantidad grande de artículos, de libros, en donde se habla de esto. Pero esto no es más que la ruptura del modelo estándar de empleo, sobre todo que existía sobre todo en los países desarrollados, y su sustitución por un nuevo modelo. Entonces, a esto es lo que se le llama la crisis de la relación salarial. El modelo estándar de empleo, como se conocía en los países desarrollados, es el del asalariado estable, con una jornada de trabajo a tiempo completo, que trabajan en un lugar diferente al lugar del trabajador. O sea, el trabajador todos los días sale de su casa y se va a trabajar al lugar que su empleador le da, y que no es el hogar del trabajador. Esto es muy importante o muy interesante en estos momentos que estamos viviendo la cuestión del COVID, y que pues muchos estamos trabajando en casa, ¿no? Que además, bueno, somos los más afortunados porque otros se quedaron sin trabajar. Pero los que trabajan en casa, entonces, y que no se ve o que no es tan evidente, es que pues tenemos que correr con otros gastos que tenemos que hacer para poder trabajar, que anteriormente no hacíamos. O sea, gastos, por ejemplo, de conectividad para poder tener el internet, un buen equipo, pues tener la computadora, todo esto o sea, los implementos de trabajo, y la electricidad, ¿no? Que ahora corren a cargo de los que trabajan en casa. Entonces decíamos que el modelo estándar del empleo es el que también tenía una relación contractual de tipo indefinida. O sea, no había era como quien dice para toda la vida, o hasta que el trabajador quisiera trabajar, y tenía derechos también a la jubilación. O sea, hasta ese momento era una relación contractual sin caducidad.
había un reconocimiento y aplicación de los derechos laborales. Y cuando hablamos de los derechos laborales, está toda esta cuestión de del reparto de utilidades, de la protección social, de las vacaciones, del aguinaldo, en muchos casos, las canastas básicas de apoyo, este, también las prestaciones y seguridad social, que bueno, también es parte de todo esto, ¿no? Entonces eran empleos con prestaciones y seguridad social y con presencia de organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, esta era las características del modelo estándar de empleo. Con el nuevo modelo todo esto cambia y entonces en lugar del asalariado estable aparecen nuevas modalidades de trabajo flexibles. Entonces esta estabilidad y certidumbre se termina y entonces los trabajadores empiezan a vivir en la inseguridad y porque por trabajos eventuales, de medio tiempo, por horas, por obra determinada, por proyectos. Además, muchos de estos trabajadores trabajan sin contrato o con contratos por tiempo definido, ¿no? De 3 meses, pruebas y luego otros 3 meses. Eh, y que estos contratos por tiempo definido pues, se puede alargar en años y mientras el trabajador sigue allá pues trabajando, implicado, disciplinado, con la esperanza de poder en algún momento obtener un trabajo, la base o el trabajo definitivo, ¿no? Pero también aparece la subcontratación laboral que como les decía, pues ahora se acaba de regular y se discutió mucho y se está tratando de desechar porque era una forma también de no respetar los derechos laborales de los trabajadores. Eh, de por sí hay una débil regulación laboral, o sea, se, este, se eliminaron trabas, por ejemplo, para despedir trabajadores, para contratarlos por periodos muy cortos. Entonces hubo ya cambios muy puntuales para desregular todo lo que era la relación asalariada, ¿no? Y en este nuevo modelo también pues hay ausencia de prestaciones y de seguridad social. Entonces, eh, si leyeron la lectura que les pasamos, Nefa lo explica muy bien. El resultado de todo esto es la extensión de la precariedad laboral, al grado que algunos autores hablan del precariado como problema estructural del mundo del trabajo, porque pues ya no es algo que se vea que va a cambiar, sino que ya se ha convertido en algo que se va reproduciendo y tiene visos de permanencia. No se ve de qué manera se le pueda echar para atrás y por eso se habla que hay un autor brasileño muy interesante que ha hecho mucho trabajo sobre la cuestión de la precariedad y que habla que ésta se ha tornado estructural, o sea, no se ve que vaya a desaparecer. Y hay otros autores como Standing que lo ven al precariado como una nueva clase social que viene a sustituir al proletariado. Mucho de lo que vamos o de lo que estamos viendo en este curso es precisamente esta extensión de precariedad que ya no es en determinadas ocupaciones o en determinados sectores, sino que se ha ido extendiendo por todo el mundo del trabajo. Bien, pues esta extensión de la precariedad, eh, pues la definición de precariedad hay varias, lo vimos desde el principio en el módulo 1, pero
lo que va junto con la precariedad es la incertidumbre y la inseguridad laboral, ¿no? O sea, las personas ya están, pues, temerosas de trabajando con esa incertidumbre de no saber si van a poder seguir ocupadas o les van a quitar el empleo o trabajo. Y ¿por qué? Porque pues sus contratos son a plazo fijo y hay renovaciones constantes en el mejor de los casos. Los trabajos son temporales, como les decía, obra, proyecto, campaña, etcétera, ¿no? Y después de eso, pues, quién sabe, muchas veces se les deja ir un tiempo y luego se les llama nuevamente, se les vuelve a contratar para otra obra, para otro proyecto, pero cuando este termine, otra vez se vuelven a quedar desocupados. O sea, su trayectoria laboral tiene muchas entradas y salidas y muchos momentos de inactividad. Entonces, pues esto no puede darle seguridad a las personas ni certidumbre de vida, pues porque no saben cuándo van a contar con ingresos y cuándo no. También se les contrata a veces por pocas horas de trabajo, aun cuando ellos estén dispuestos a trabajar más porque, pues para obtener mayores ingresos, pero las empresas solo los necesitan por pocas horas de trabajo o por medio tiempo, o al contrario, se les dan jornadas muy largas de trabajo y además muy variadas que que de pronto se les dan sobre todo los fines de semana, en las noches, pero que va cambiando todo el tiempo. Entonces ellos, los trabajadores que trabajan de esta manera, no tienen esa certidumbre o esa seguridad de cuál va a ser su horario de trabajo para la siguiente semana o para el día siguiente. O sea, son así de uso libre de acuerdo a las necesidades de la actividad o del empresariado que es el que los contrata, ¿no? Hay esta externalización y subcontratación laboral, entonces como ya habíamos señalado también, ya no son trabajadores, no son asalariados de la empresa en realidad en donde están trabajando, sino existe otra empresa, una tercera empresa que es la que encargada de reclutar el personal y dárselo a las otras empresas, pero que entonces estas de esta manera evaden los derechos laborales que los trabajadores tienen, porque la empresa los está ocupando no es la empresa que los contrata. Por individualización salarial según rendimiento, eso también lo habíamos comentado, se fomenta mucho el individualismo y entonces los pagos, las retribuciones, pues son de manera individual, de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a su rendimiento, a lo que el trabajador le quiera invertir para obtener sus ingresos. De esta manera también se ha exacerbado la autoexplotación laboral porque los trabajadores con tal de obtener mayores ingresos, pues trabajan mucho, mucho más, mucho más. Bien, bien, pues esta es la bibliografía que cito en algunas partes de esta presentación y con esto terminamos la sesión 1 del módulo 2. Muchas gracias.